Alba Luz es experta en todos estos temas de conciliación que van a ser una línea base para todas las audiencias. Entonces, estar muy atentos, encender sus cámaras, sé que ya pues están finalizando la jornada, pero vamos a poner por favor muchísima atención porque esto de verdad que les va a servir, va a ser transversal para toda la formación que están ahorita surtiendo. Entonces, muchas gracias, doctora, y bienvenidos todos. Les deseo éxitos en esta jornada. Gracias, gracias, ingeniera. Ingeniera, como siempre, para solicitarles el acompañamiento cuando pasemos a hacer la simulación, los talleres, por si de pronto alguno de los estudiantes o participantes se les dificulta ingresar a cada grupo. No sé si ya lo han hecho, si ya tienen la práctica para No, hacerlo. es su primera clase. Hoy están iniciando. Ok. Porque, por ejemplo, hay un estudiante que lo tuve que admitir, que es Brandon Brandon, sí. Andrés. Ojalá que si Brandon puede, mientras tanto, ir accediendo con su usuario de O365, así como tuvimos el día de la inducción que explicamos, cerrar el Teams y volverlo a abrir con su usuario de O365 y luego sí darle clic al enlace que se les envió para que entre con su usuario de O365 y tenga pues todos los permisos, pueda acceder a todos los equipos sin ningún inconveniente. Lo puede hacer Brandon, en gracias, ingeniera. Lo puede hacer en el descanso, cuando haga un breve perfecto. descanso. Después ingresamos a los grupos, como les voy a manifestar. Listo, listo, Bueno, doctor. gracias, ingeniera, Ok, gracias. hasta luego. Bueno, de nuevo, muchas gracias y bienvenidos a este módulo. La gran mayoría ya me conoce. Quiero decirles que el módulo de hoy, que me acaba de decir la ingeniera, es como la primera clase de este tipo de entrenamiento. Es realmente fundamental y lo van a utilizar, como les dije en el anuncio que les coloqué sobre la bienvenida, sobre el saludo. Lo van a necesitar no solamente para la realización de la pasantía, es acompañar unas audiencias de conciliación reales, sino para el proyecto integrador. Todos deben, al finalizar el diplomado, deben entregar un video con una audiencia de conciliación simulada. Esa audiencia de conciliación simulada debe aplicar e implementar todas las etapas que vamos a ver hoy. Y no tenemos sino solamente esta noche para ello. Por eso les sugiero que tomen atenta nota a cada paso, porque lo que se les observa en la evaluación que nos corresponde hacer para mi caso en concreto, es saber, yo reviso básicamente si cada grupo realizó esas etapas secuenciales. Y esas etapas realmente nos orientan en el abordaje de la audiencia. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el módulo, dado el corto de tiempo? Y es al comienzo, ahorita en este momento, empiezo a darles una teoría. Angie también está como invitada. Bueno, discúlpeme la interrupción. Les decía que cómo lo vamos a realizar. Entonces, al comienzo voy a explicarles todo lo que son las etapas, cómo se hace. Prácticamente este módulo es de cómo hacer las cosas, qué hacerlas y cómo hacerlas, qué se deben hacer y cómo se deben realizar. Por lo tanto, les doy la parte teórica y posteriormente hacemos un breve receso, un receso corto, por favor. Yo espero que ya hayan leído el caso, porque sobre el caso es que vamos a trabajar, es el mismo caso para todos los grupos. Entonces, después del receso pasamos ingresan ustedes a los grupos que previamente las guías
lo han hecho, han conformado, ya todos lo saben, y cada grupo tiene un líder. Luego ese líder, ese estudiante, es el que ingresa al grupo para que llame a los demás a unirse. Así lo vamos. Luego, casi más de la mitad del módulo va a ser solo en grupos y ya no nos volvemos a ver así en plenaria en general, sino que yo ingreso a cada grupo para ir mirando y observándoles cómo están trabajando. Esa va a ser la forma de trabajo de esta noche. No sé si tengan inquietudes, preguntas. Para ese ingreso a los grupos, cuando yo ingrese a observarlas, deben tener las cámaras prendidas. ¿Por qué? Porque vamos a simular una audiencia de conciliación y las audiencias virtuales, como son conciliaciones virtuales, las audiencias virtuales no se realizan si la persona no tiene la cámara prendida. Entonces, ya saben cuáles son las pautas. Bueno, vamos entonces a dar inicio. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, ya estamos. Ya están casi, ya casi la gran mayoría ya están. Okay. Hola, profe. Hola, Jean-Pierre, ¿cómo está? Sí, profe, qué pena, es que tenía una duda. Bueno, es que resulta que dentro de los grupos hay, bueno, dentro de mi grupo hay dos personas, entre ellas una líder con la cual hasta el momento no hemos podido comunicarnos y realmente no sabemos quiénes son. Entonces, pues, para fines de la clase no sabríamos cómo poder realizar por lo menos la audiencia, teniendo en cuenta que por lo menos nos faltarían dos integrantes que corresponden a algunas de las dos partes. Bien, el grupo 4, al cual pertenece, está integrado por Oscar Mauricio Gutiérrez. No sé si ya llegó Profe, Oscar. profe, si quiere que nos pueden hacer el favor de dejarnos ahí el número por el chat para nosotros armar como un grupo o algo así, porque hasta Tranquilo, ya o llegaron sea, ahorita vamos a dar la parte, yo voy a corroborar, no se preocupen porque la comunicación es directamente en la plataforma. Ahí están conformados los grupos en la plataforma. Entonces, por ejemplo, en el grupo 4 está Oscar Mauricio Gutiérrez, que ya está, lo veo aquí. Sí, acá. Bueno, listo, está Oscar Mauricio, él es el líder. Él es el que debe ir al grupo y llamarlos a ustedes, pero los llamas a través de la plataforma. Deben estar pendientes. Está María Gabriela Jiménez. María Gabriela. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, María Presente. Gabriela. Usted pertenece al grupo 4. Está Jean-Pierre Noza, Nicolás Picón y Nicolás Hernando Torres, que también Nicolás. Sí, señora, presente. Hola, ¿cómo Bueno. está? ¿Cómo está, Nicolás? O sea, fíjese, Bien, Jean-Pierre, doctora. que están todos, está el grupo completico. No van a Listo. tener dificultades. Ahora que lleguemos en el receso, yo le pido el favor a la ingeniera, a Sandra, para que rápidamente les ilustre. Ella nos va a acompañar. Si tienen dificultades para ingresar, ella los acompaña y les va indicando cómo deben ingresar. ¿Sí? Listo, listo, sí, señora. Doctora, de todas maneras, recordarles que en anuncios también pueden encontrar la conformación de los equipos, entonces que estén revisando plataforma y todo por si en algún momento se les olvida el número, ahí lo tienen. Muy bien. Rápidamente yo le voy a decir quién es el líder de cada grupo. En el grupo 1 está Silvia Elena Hernández, que ella se encuentra. En el grupo 2 es Gabriela Juliana Montes. Gabriela. Hola, profe. ¿Qué hubo? Muy bien. En el grupo 3 está Carla. Carla ya está, aquí la veo. Hola, profe, sí. ¿Cómo le va? En el grupo 4, pues ya Bien. dije que Oscar Mauricio. Y en el grupo 5 está Ledis Belandia.
Ledith no la veo, pero vamos a esperar entonces que avancemos hasta el momento en que nos vayamos a los grupos, ¿de acuerdo? Entonces voy a iniciar y vuelvo y paro y si quiere, pues miramos la conformación de cada grupo. Lo único es que Brandon ahora en el intermedio y Angie me entraron como invitados, o sea, ellos son los que deben entrar con el O365 porque si no van a tener dificultades ¿para qué? Para unirse a los equipos. Cada uno a su grupo. Bien, luego, bueno, vamos a dar ya inicio porque el tiempo apremia. Si no hay otras preguntas, otras inquietudes, entonces me voy a permitir compartir las diapositivas. Esas diapositivas ustedes también ya las tienen, ¿oyó? Las tienen ahí en la plataforma, en Canvas. ¿La estás visualizando? Sí, señora. Muchas señora. gracias. Muchas gracias. Como les decía, la audiencia de conciliación para este módulo del trabajo es el desarrollo de la misma. Eso es lo que vamos a trabajar, el desarrollo de la misma, que en otras palabras es cómo la voy a abordar, cómo la voy a desarrollar, o sea, cómo la inicio y cómo la termino, qué es lo que vamos a hacer. No vamos a analizar casos, el caso es es el pretexto, digamos, no es el análisis jurídico, es el pretexto para poder desarrollar este módulo de la audiencia de conciliación. Estas etapas es el producto de un trabajo interdisciplinario que elaboraron varios profesionales, entre ellos, pues, conciliadores, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, nos ayudaron a construir y a decir, bueno, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo poder orientar y ayudar a los conciliadores para que hagan una audiencia de conciliación de tal manera que no la dejen al azar, no a lo que cada uno considere cómo debe hacerse? Por eso empezaron a construirla. Les digo, es un trabajo muy interesante que se ha construido y se ha venido implementando a lo largo de lo que ha sido estas capacitaciones, estos diplomados, porque es que este diplomado no es nuevo. Se está haciendo, lo hizo inicialmente el Ministerio de Justicia y el Derecho, capacitando los primeros conciliadores que se dieron. Entonces, lo estamos implementando desde hace ya muchos años. Y créame que personalmente lo aplico y lo enseño, porque este abordaje de la audiencia, afortunadamente, y ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora, lo he enseñado en todos los diplomados, en toda la parte oriental aquí de Colombia. Y veo que todos los centros la aplican en sus protocolos. De pronto un poquito más, un poquito menos, pero generalmente tenemos el mismo desarrollo. Son etapas muy lógicas, secuenciales. No se pueden saltar la una de la otra. Hay que hacerlas una por una, no cuadriculadamente, no, por favor, sino debemos adecuarlas al caso, a las circunstancias, a los momentos que se nos van a presentar en esa sesión, en esas reuniones que llamamos audiencias de conciliación. Luego mi invitación es que se apropien de ellas, la interioricen, la entiendan, la comprendan, para que ustedes en su proyecto integrador la apliquen y también para que lo aplican ya en su pasantía y finalmente cuando se gradúen, cuando sean abogados, lo lleven allá a la conciliación. Yo voy a pasar por alto una serie de diapositivas porque ustedes ya la conocen, no quiero ser repetitiva, me detengo en esta, en el rol del conciliador, porque considerando que el conciliador al abordar cada etapa está
cumpliendo ese rol. Unos más que otros, en unos con más fortaleza que en otros. Siempre, primero que todo, siempre va a ser un mediador. Es decir, va a ser una persona que facilita, es un mediador facilitador, que intercede de tal manera que entre las partes, para que ellas se comuniquen, para que dialoguen, para que expresen sus intereses, sus necesidades. Va a mediar entre los conflictos que también se pueden presentar en la comunicación. Es un excelente comunicador, debe manejar un lenguaje claro, sencillo, no tan técnico. Y si va a utilizar algunas palabras jurídicas, pues debe explicarlas, ¿no? Explicarlas, porque debemos tener en cuenta que nos vamos a encontrar frente a personas que no son abogados. Por lo general no lo son. Son personas común y corriente que no van a entender este lenguaje que nosotros sí manejamos. Luego, la comunicación importante, no solamente esa comunicación verbal, sino también la escrita, también la sensorial, la gesticular. Estar atentas a la comunicación de él mismo como conciliador, pero también a la comunicación que hay entre los asistentes, todos los partícipes de la reunión. También debe ser un negociador, no porque él vaya a negociar, pero él sí dirige la negociación. Dirige, por eso es un director, dirige la audiencia. Y finalmente, como estamos en una conciliación extrajudicial en derecho de particulares, pues el particular, ustedes ya lo saben, debe ser abogado. Abogados en esa conciliación extrajudicial, yo me voy les quiero aclarar que todas estas etapas son las que implemento en el Centro de Conciliación Particular, al cual pertenezco, que es el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Este, más que un procedimiento conciliatorio, lo que quiero expresar y manifestar es que hay un trámite, ¿ya? Hay un proceso, es decir, hay unas etapas, repito, secuenciales que debemos aprender a manejar. La primera de ellas es la preparación de la audiencia, es decir, es una etapa previa que se hace antes de ingresar a la reunión. Posteriormente, ya viene el desarrollo de la audiencia de conciliación, que es el abordaje. Vienen unas audiencias privadas, estos están dentro del desarrollo de la conciliación. Las dejo aparte porque quiero resaltarlas, es una estrategia. También, concluida la conciliación, se levanta acta o constancia, depende del resultado de la misma, y finalmente el cierre. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar todas menos el punto 4. Las actas o constancias no pertenecen a este módulo. Ustedes tienen un módulo diferente y aparte. Entonces, ese no lo vamos a manejar. Se lo dejo para el profesor, la profesora designada. Y en cuanto, tampoco voy a trabajar todo lo que es el trámite desde que se presenta la solicitud, porque eso también es de otro módulo. Simplemente vamos a trabajar el abordaje directamente en la audiencia, obviamente con la preparación previa. Luego tenemos una etapa previa, como les decía, que es la de planeación. ¿Por qué planear? Planear la audiencia nos va a permitir prepararnos, prever lo que vamos a necesitar, conocer, y esta planeación nos va a dar seguridad. Eso es como cuando me presento a un parcial sin haber estudiado. Es posible que me afecte la inseguridad frente a posibles preguntas que no conozco la respuesta. Eso pasa aquí. Si yo estoy bien preparada, pues seguramente voy a manejar mejor el tema, conozco ya las partes en su nombre, conozco al menos una parte unilateral, digamos, el punto de vista de una sola parte, pero tengo que prepararla con algunas preguntas que yo tengo aquí formuladas, que le va a permitir usted orientar, pero cada uno la planea como considera. Si consideran que hay que introducir otras cosas, bien lo pueden hacer. Estos son como unos puntos básicos de orientación.
Esta etapa previa de planeación es un taller que está anunciado para ustedes ahí en la plataforma, que deben presentar y tienen plazo hasta el 3 de octubre. No lo alcanzamos a hacer aquí en clase porque no hay el tiempo, entonces lo van a preparar y lo deben hacer en grupo, en los grupos establecidos, en los 5 grupos, y el líder, por favor, lo sube a Canvas o cualquiera de ustedes, pero lo sube a Canvas para yo poderlo revisar. ¿Sí? Recuerden, este es el taller que van a realizar para este módulo. Los demás es la simulación, pero eso es parte del trabajo que vamos a hacer, o sea, es parte de la clase. Luego, estas son las preguntas. Una pregunta, vamos a partir de esta situación. Primero, nos llegó el caso. Ya listo, nos llegó el caso. Nos repartieron el caso. El caso lo reparten de acuerdo al operador, al reglamento interno de cada operador. A mí me lo envían por correo electrónico, por ejemplo. A otros lo llaman en físico y le dicen, mire, este es el caso. Entonces, llega la solicitud. A todos ya les llegó el caso, ya lo tienen ahí. ¿Listo? Lo vamos a preparar. ¿Qué es lo que debo preguntarme de entrada? Si el asunto es o no es conciliable, de conformidad con lo que dice la norma. Si el asunto es conciliable, listo, continúo. Pero si el asunto no es conciliable, es decir, no es transigible, desistible, no son de aquellos que la ley permite conciliar, pues debo levantar una constancia de asunto no conciliable y listo. Ahí termina todo y se devuelve. Si, por el contrario, sí es conciliable, entonces viene la otra pregunta. ¿Soy competente? Luego, para poder revisar la competencia, debemos tener en cuenta estas normas que ustedes están visualizando. El artículo 5º, el artículo 11 de la ley 640 del 2001. Y para el caso de consultorios jurídicos también, revisar la competencia de ustedes, de los estudiantes. Y también el artículo 19, el 27, el 31. Les voy a hacer una aclaración y una advertencia. Para nuestro trabajo, para el caso que les envié, todos, absolutamente todos, señor conciliador, el que va a ser de conciliador debe asumir que usted ya es un abogado particular de un centro de conciliación particular. O sea, vamos a partir de ahí, eso es uno de los presupuestos para poder realizar el taller. No se me queden en el papel de estudiantes porque no lo podrían hacer, no tendrían competencia de entrar. Entonces, está claro, eso sí quiero que lo recuerden. Van a trabajar como si fueran abogados ya particulares de un centro de conciliación particular. Ahora, ya si el asunto es conciliable, si tengo competencia, es muy, digamos, es de gran orientación preguntarnos, bueno, ¿quiénes van a intervenir? ¿Quiénes van a intervenir en esta audiencia? Entonces me voy a las partes. A las partes primero, entonces, ¿quién es el solicitante? ¿Quién solicitó la audiencia? Si es una persona natural, si es una persona jurídica, o cómo se llama, si es una persona jurídica, cuál es el nombre de la empresa, de la sociedad. Si es una persona natural, ¿cuál es su nombre? ¿Quién es la persona convocada? Si también es una persona natural, si es una persona jurídica, si es una o son varias. ¿Ello por qué? Porque si es una persona, por ejemplo, jurídica, debo tener presente en esta planeación que quien debe asistir es su representante legal o el apoderado general. La gran mayoría de personas jurídicas tienen apoderados generales. Entonces, debo revisar quién es el representante legal. Ahora, si van a actuar con apoderado, pues también mirar si está dentro de las circunstancias para que lo pueda representar un apoderado y que el poder sea otorgado por la persona, por el representante legal, ¿ya? Igual si, por ejemplo, es un caso de familia, son padres o menores, pues ¿quién va a ser el representante de esos menores?
revisar, la legitimidad de ellos y quiénes son los que van a intervenir. Ahora, también en esta pregunta a veces pueden intervenir otros que no son directamente las partes, que son auxiliares de una venta, por ejemplo, que es el presidente de una junta o de un consejo de administración de un conjunto residencial. O sea, podemos prever que pueden llegar otras personas que nos pueden ser útiles para la conciliación y que podemos permitirles su ingreso. Requiero asesoría, es decir, ¿cuál es el tema? Antes de responder esta pregunta, pues tendría que revisar el tema. ¿Qué asunto es? No, aquí no solamente es si requiero asesoría jurídicas, porque recuerden que la conciliación extrajudicial en derecho es porque, en este caso, porque el operador pues es un particular conciliador extrajudicial en derecho, pero para cuestiones de elaboración de actas, para poder entender el caso, pues sí tendría que a veces, en algunas ocasiones, revisar esos temas jurídicos. Y segundo, también básicamente cuando son temas muy técnicos, que generalmente todos los temas técnicos, pues nosotros los abogados desconocemos el sentido. Pues pregunto, ¿requiero o no requiero? ¿Tengo o no tengo conocimiento? Yo por lo menos a veces cuando el tema es muy técnico, de ingeniería, de arquitectura, asuntos mecánicos, por ejemplo, ontológicos o de salud, a mí me gusta preguntar, por ejemplo, si es de responsabilidad médica, pues la clase de enfermedad, qué enfermedad es esa, cómo se dio, conocerla, ¿sí? Antes de ingresar, no porque yo vaya a ser médica, pero al menos entender el lenguaje de los médicos que están asistiendo, enfermeros o personal de salud en un caso, para el caso que le estoy dando, de responsabilidad médica. Documentos anexos a la solicitud es porque los reviso. La ley exige que las personas deben asistir, deben aportar documentos. En esto quiero hacer énfasis en lo siguiente. Esos documentos anexos a la solicitud debe únicamente otorgar información. Yo, la verdad, no sé por qué está establecida como ley, como una orden, la ley 1395, porque nos puede sesgar, hay que tener cuidado con eso. No es llegar, revisar el documento y de una vez usted crearse un juicio jurídico, porque de eso no se trata la conciliación. La conciliación, el conciliador no le está dado a hacer juicios jurídicos, no le está dado de hacer prejuzgamientos. No, somos conciliadores particulares y vamos a estar en una conciliación. Esto no es una demanda. Solamente lo voy a revisar los que lleguen, si es que llegan, únicamente para obtener una información que me permita de pronto aclarar la situación. Pero lo dejo ahí, lo reviso y nada más. Excepto, por ejemplo, que si es con abogado, deben tener un poder. El poder es importante y un poder con facultades para conciliar. Un poder con facultades para conciliar. También hay que tener en cuenta que hay ocasiones en que, por ejemplo, un representante legal le da poder al administrador y el administrador no es abogado. En eso también hay que estar pendiente. Depende del operador si le acepta o no le acepta, porque la norma dice con apoderado, pero el criterio mayoritario es que el apoderado debe ser abogado, porque la conciliación es un método, es un mecanismo que forma parte de la administración de justicia. Pero no obstante, hay operadores, hay centros que les permite en ciertas circunstancias. Entonces, hay que preguntar primero y habría que revisar ese poder. Entonces, ¿a quién se le otorga poder? Y si tiene facultades expresas para conciliar. Como los registros civiles, como los certificados de existencia y representación legal, para poder verificar quién es el representante de esa persona jurídica. Esta está muy unida a quienes intervienen, ¿no? Se requiere intervención de otras personas. Eso
lo revisa usted, conciliador, depende del caso. Si se requiere que otras personas se llame y se cite a otras personas. Yo personalmente, eso no lo hacen de pronto otros compañeros, otros colegas, pero personalmente yo preveo que hay un seguro y que de pronto podría presentarse el seguro, por ejemplo, en accidentes de tránsito. Y veo que están haciendo alusión a una aseguradora. Por ejemplo, cuando son sociedades comerciales, mercantiles de hecho. Entonces, ¿cuántos son los socios? Si vamos a dar por terminado, si la pretensión es dar por terminado un contrato de arrendamiento y entonces son varios los hay coarrendatarios o coarrendadores. En esos casos es importante, se requiere realmente que intervengan todos. Hay otros en que no es obligatorio, sino simplemente para aclarar información como lo que le acabo de decir. Les doy un ejemplo. En aquellos casos donde es conflictos en relación con la propiedad horizontal y están demandando, son reclamos postventas, de pronto el ingeniero residente es importante o el perito, el que dictaminó que los acabados no son, que las construcciones no eran así, que hay ciertas partes de ese edificio que no corresponden o que tienen defectos. Entonces, de pronto es posible que tengamos que llamarlos. Le digo que personalmente yo no los llamo de entrada, pero eso soy yo, Álvaro Becerra. De entrada yo no los llamo. Yo prefiero hacer la primera reunión de audiencia y si veo que es necesario llamar al seguro, o que considero que sí es necesario, por ejemplo, como hablando de los coarrendatarios, ahí en la reunión prefiero suspender, hablar con el convocante o el convocado, depende de quién, y llamarlos y volver a citar. Pero eso lo hago personalmente. Ahora, hay operadores donde les dan la posibilidad de llamar previamente a la parte solicitante. En el caso nuestro, procuramos no hacerlo. Pero hay otros que sí. En el caso de pronto del consultorio jurídico, sí hablan con la persona. Entonces ahí de una vez se les dice, mire, es que ustedes están pidiendo la terminación de un contrato de arrendamiento y no hay sino una sola persona citada. ¿Dónde está la otra? Para darlo por terminado, por ejemplo. Entonces, eso depende de los criterios, de las pautas, de las políticas que tenga el operador. ¿Qué técnicas de conciliación puede usar? Bueno, hay muchas técnicas de conciliación. Aquí en este caso vamos a circunscribirnos únicamente a las técnicas que nos dan cada etapa. Cada etapa es como una técnica, ¿sí? El abordaje de la etapa. ¿Qué estrategias de negociación voy a utilizar? Tener en cuenta las estrategias que ustedes vayan a aprender o que conozcan, como el gana-gana, cómo llegar a un gana-gana, teniendo en cuenta el problema, no involucrar a las personas en ello. Una lluvia de ideas nos pueden ser supremamente útiles, una comunicación asertiva, persuasiva, etc. Esas son, digamos, estrategias de negociación que yo estoy preparado y forma parte también de la planeación. Elaborar una posible agenda es cómo desarrollarla. Bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Elaborar la posible agenda. Cuando estamos leyendo el caso nos surgen preguntas. Ustedes que ya leyeron el caso, pues tienen preguntas para hacerle tanto al convocante como a las convocadas, para el caso nuestro. Llevar esas preguntas, llevar esos interrogantes, nos puede ser muy útil en el momento en que estemos abordando la audiencia. Lo mismo nos pueden surgir opciones. Bueno, yo puedo plantear aquí, depende de lo que vaya a contestar la otra persona. Porque recuerden ustedes que esta planeación solo la estoy haciendo con la visión de una de las partes, de la parte solicitante. Luego, lo que me está diciendo en esa solicitud, a partir de eso, de esa información, es la que voy a utilizar para planearlo.
Entonces, lo demás es hipotético. Yo puedo pensar, bueno, una opción sería, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento que devuelvan el inmueble, que si están pidiendo el pago de cánones, pues que se le concedan unos plazos para pagar los cánones. De pronto puedo decir, si la persona es renuente a entregar el inmueble, pues entonces, ¿cómo va a pagar los cánones? Y mirar si se le da un plazo más amplio. Ya, esas son opciones alternativas posibles que yo puedo llevar. Esto es, por lo general, digamos, preguntas que nos ayudan a planear la audiencia. Pues obvio, hay otras cosas que ya no están así como en el caso del asunto, que ya es planear la reunión, como preparar la sala, las sillas, etc. Pero esto es como ya circunscrito al caso concreto. ¿Qué me van a presentar como taller? Por favor, lo que no entiendan, me lo preguntan ahora, porque es el taller que ustedes van a hacer por fuera de la clase, y me lo van a entregar en el transcurso del resto de semana. Todas las preguntas me las van a responder. Si el asunto es conciliable, ¿por qué es conciliable? Si tengo competencia, ¿por qué tengo competencia? ¿Quiénes intervienen? Si son personas jurídicas, si son personas naturales, el nombre de ellos. Si requiere asesoría, usted me puede decir, no, no requiero asesoría. Realmente con lo que yo conozco, lo puedo desarrollar la audiencia. Los documentos anexos a la solicitud no requiere mayor cosa porque ahí están. Los anexos no tienen que decir nada más, sino relacionarlos. Si para ustedes se requiere la intervención de otras personas, lo puede decir en calidad de que van a llamar a otras personas. Si no requiere que otras personas intervengan, simplemente dicen no, no se requiere que otras personas intervengan, aparte de las citadas. Las técnicas de conciliación puedo usar, entonces pues simplemente nombra las etapas que vamos a ver ahora. Estrategias no, este punto no lo van a desarrollar, porque no sé si ustedes ya vieron ese módulo relacionado con negociación y yo no voy a utilizarlo, no lo voy a hacer, entonces podemos dejarlo por fuera. Si ustedes ya saben y tienen el módulo de negociación, entonces ya podrían hablar de 1, 2 o 3 estrategias, si no, no. Y en el último punto, al elaborar la posible agenda, entonces formúleme unas 5 preguntas que ustedes le harían a la parte solicitante y otras 5 preguntas que le harían a la parte solicitada y plantéenme aunque sea una opción, ¿ya? Una opción que ustedes lleven a la mesa. Posiblemente no les va a servir, de pronto no la van a utilizar, pero sí nos orienta. Hasta ahí la etapa previa de planeación y hasta ahí las orientaciones para la realización del taller. Es importante que me digan si tienen preguntas. Para ya empezar ya las etapas una por una. Hola, profe, una pregunta. ¿El taller es en base a la solicitud de audiencia de evolución de propiedades? Sí, señor, es esa. Es eso. Gracias por la pregunta. Es esa que usted ya lo tiene. Pues le digo, ustedes ya tienen el caso. Entonces, el taller es solamente relacionado con ese caso. Y ese caso no es el caso del proyecto integrador, ¿o yo? Ese caso es solamente para trabajarlo en este módulo. Ok, el taller se basa en estas preguntas. Sí, sí. El taller es la respuesta a esas preguntas. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con excepción de las de negociación, con excepción de la penúltima. Esa no la tienen que responder. Listo, profe, gracias. Ok, ¿otra pregunta? Si no tiene más preguntas, empezamos entonces ya. Entonces, bueno, vamos, repito, nos entregaron el caso. Ya lo tenemos, lo repartieron. Listo. Ahora voy a planearla. Entonces, yo llevo siempre, a cualquier audiencia llevo un papel, lo que ustedes quieran, digital o escrito, y voy planeando. Lo llevo a la audiencia. Entonces, llegó el día, hice la citación y se va a iniciar la audiencia de conciliación. Entonces, estas etapas aquí se las traje, son como 5, pero yo las resumo en estas 4.
Una etapa inicial de apertura, una segunda identificación de conflicto, una tercera de negociación media y el cierre. En la etapa de apertura, que es la primera, entonces el objetivo es iniciar el proceso de conciliación, es instruir a las partes sobre el procedimiento, o sea, cómo se va a hacer, que las personas sepan qué es lo que vamos a desarrollar, porque eso les baja el estrés, la angustia con que llegan a una conciliación, y por lo tanto, si les bajo esa incertidumbre, esa angustia, entonces estoy ayudando a crear un ambiente que sea cómodo, que sea propicio, que sea flexible para que las personas intervengan. Entonces, ese es el objetivo de ese primer momento. En ese primer momento, yo les voy a hablar durante todo este tiempo para las audiencias presenciales, porque muy seguramente la pasantía muchos tendrán que hacer presenciales en la pasantía, en la fiscalía o en el centro de conciliación, no sé, pero también otras la van a hacer virtuales. Por ejemplo, la del proyecto integrador, pues va a ser virtual, va a ser grabada. Entonces, les voy a hablar de las dos maneras. Entonces, si estamos si es una audiencia presencial, usted debe estar antes. Si están citados para las 3 de la tarde, a las 2:30, por lo general, ya debe estar ahí, en el lugar de la sala, en la sala. Ahí debe estar esperando a las personas. Si es virtual, conectarse con tiempo, porque pueden suceder 1000 cosas para conectar. Ya se me pueden presentar. Por ejemplo, esta semana, el lunes, que tuve una audiencia, abrí la plataforma y afortunadamente con tiempo, yo siempre acostumbro estar como media hora antes, y me salió un letrero que decía que está desconectado como que el micrófono. Entonces yo llegué y dije, tan raro, venga acá. Entonces lo activé, el micrófono. Bueno, cuando ingresaron las personas, preciso, ellos me escuchaban, pero yo no los escuchaba. ¿Sí ven? Yo no los escuchaba. Afortunadamente estaba con tiempo y entonces pude llamar para que me ayudaran y me colaboraran. Entonces, si es virtual, es obligado estar antes, conectarnos antes para poder solventar cualquier impasse, cualquier dificultad de tipo tecnológico que se nos lleguen a presentar. Luego, ¿qué vamos a hacer? Todas las etapas tienen 4 partes. Un objetivo, unas actividades, unas habilidades que debe tener el conciliador y el resultado del mismo, ¿sí? Todas las etapas, las 4 etapas que vamos a trabajar. Entonces ya les dije los objetivos de esta primera. No nos podemos desviar del objetivo. El objetivo es iniciar el proceso de conciliación. Aunque ustedes no lo crean, muchas veces no lo podemos iniciar, como por ejemplo, si fue virtual y no pude trabajar la plataforma, se cayó el internet, tengo que salir a buscar internet, alimentarlo, coger el celular. Por ejemplo, en el caso que les estoy diciendo que hice, me tocó crear un grupo por WhatsApp para poder escucharlos a ellos. Ellos me escuchan, entonces trabajamos con la plataforma Teams, pero también con el grupo de WhatsApp para yo poder escuchar lo que ellos estaban manifestando. ¿Cuál es lo primero? Después de eso, ya estoy aquí en clase, pues lo lógico, saludar. Si es virtual, normalito. El saludo y dar el saludo y la bienvenida, decirles buenas tardes, les doy la bienvenida al centro de conciliación tal, donde estén, donde se encuentren, tanto en físico como en virtual. Eso es lo primero que hacemos. Y me presento, siempre me presento porque las personas, si yo estoy en la sala, pues me pueden mirar y dirá, ¿quién sabe quién será ella? No me conoce. Las partes no conocen al conciliador, con algunas salvedades, pero no, por lo general no lo conocen. Por eso es que nos presentamos de primeras. Si yo estoy en la sala, pues claro, empiezan a abrirse todos, entonces yo me presento, les doy el bienvenido, les digo saludos, el saludo muy cordial, bienvenidos a este centro virtual de conciliación de tal parte. Me presento, soy Albaluz Becerra Sarmiento, soy la conciliadora que los va a apoyar, que los va a acompañar en esta reunión. Ya ve, esa es mi presentación personal. Ustedes igual cuando estén haciendo la pasantía, pues ya en
en la práctica, pues irán a presentar como estudiantes del Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Mi nombre es Juliano de Tal. ¿De acuerdo? En la simulación se van a presentar, ya les digo, como conciliadores particulares, como me presento yo. Y ahí sí procedo a identificar a las partes. Para identificar de las partes, si estamos en una reunión física, es más sencillo. Yo estoy en la sala, ojo con esto que les voy a decir. Si es en físico y llega primero una parte, espere a que llegue la otra y no ingrese a la sala con una sola. Porque recordemos que el conciliador debe ser neutral, pero no solo parecer serlo. No solo serlo, sino parecer serlo. Es decir, que no dé un lenguaje equivocado porque las partes son muy quisquillosas, susceptibles. Entonces dice, ya están hablando. Y si llega tarde el convocado, pues va a decir, no, claro, ahí está con ese conciliador o conciliadora, ese es el abogado. No. Entonces, espere que lleguen ambos y ahí se ingresan a la sala, los saludan, los va ubicando. Usted ya ha preparado la sala en físico. Está la mesa, están las sillas, de acuerdo a las personas que van a intervenir. Si es virtual, y los va ubicando. Yo por lo general cojo la carpeta, la ubico, la pongo sobre la mesa donde yo me voy a sentar. Yo tengo un lugar, el que me gusta, generalmente lo hago al lado del computador que está detrás mío allá en la sala de la cámara. Pero ustedes se ubican donde les corresponde y ubican a los demás, donde se sientan. Si vienen con abogados, pues procuren que el abogado se siente al lado. Generalmente ellos siempre se sientan juntos, el abogado del cliente. Solo una vez tuve que se me sentó al otro extremo porque llegó un poquito tarde y me tocó pues reubicar. Eso es como para la comodidad de las mismas personas. Aquí en la sala virtual, pues no. Van ingresando, usted les da la admisión en la medida en que cuando están todos, empieza a darles admisión uno por uno y ya se despliega la pantalla y aparecen todos. Y va identificando a las partes. Entonces, cuando vamos a identificar a las partes, si es en físico, se les dice, les agradezco que se presente cada uno en calidad de que viene y por favor me facilitan los documentos de identificación. Que se los entreguen. Usted lo corrobora, usted lo mira. Es más, yo no lo devuelvo hasta que no redacte el documento final. ¿Por qué? Para no perder el tiempo anotando uno por uno la cédula. No, yo los tengo y cuando es el momento de la elaboración cotejo, que el nombre sea completo. Tiene 5 nombres, pero aquí está solo uno. No, es con los nombres que tiene su documento de identidad. En la parte virtual, de acuerdo a las instrucciones que tengo del centro, cada uno tiene una política. Usted pregunte cómo se van a identificar, por ejemplo, en el consultorio jurídico. Pero aquí en los centros, la gran mayoría de centros, lo que hacen es, si es virtual, se les dice, les voy a dar la palabra para que se identifiquen, por ahora solamente se identifiquen, me dicen el nombre completo, el número de la cédula y me presentan y me muestran en pantalla el documento, que yo lo vea, que lo pueda ver. Ahí tenemos una serie de dificultades porque a veces no se ve bien, no lo miro, entonces tengo que decirle, por favor, tómele una foto y mándemelo al WhatsApp o escanéelo y mándemelo al correo electrónico. O sea, hay que buscar las estrategias de todas maneras para que usted tenga la cédula o el documento de identidad de las personas que asisten. Si son personas jurídicas, generalmente, siempre una persona jurídica de entrada le entrega a uno el certificado de existencia y representación legal, el certificado de Cámara de Comercio o depende de la entidad que les correspondiente. Por lo general, a veces el solicitante los ha allegado. Entonces, bueno, ahí no hay esa necesidad. Es cuando no están allegados que sí es importante que nos remitan y nos muestren y que nos lo envíen. Por ejemplo, si es un certificado de la Cámara de Comercio, pues que lo escaneen y nos lo envían al correo, nosotros lo vamos recibiendo. Eso en lo virtual. Entonces se identifican las personas, nos dicen en dónde viven, cuál es su domicilio, el correo electrónico, el número de celular.
¿Por qué hay que preguntar todo eso? Porque esos datos deben estar consignados en el documento, bien en el acta o bien en la constancia. Por, digamos, una solicitud completa, los traen, pero hay otras que no están completas. Y de todas maneras, así la solicitud traiga todos esos datos, tanto el convocante como el convocado, es bueno que usted los coteje, los confirme, los revise. Pronto, bueno, el celular suyo, ¿cuál está? Aquí tengo este. No, ese no, ese no, ese ya lo cambié. ¿Sí ve? No, la dirección no es esa completa. Yo vivo en tal parte. Entonces, esos datos es importante cotejarlos, verificarlos, confirmarlos para poderlos registrar. Así se identifican las partes. Y cada uno se va identificando ya cada uno se va identificando y en calidad de que viene. Cuando van diciendo los nombres, pues uno ya sabe que es el convocante, el convocado, pero es que de pronto aparece alguien más en pantalla, entonces dice, uno pregunta, ¿el señor Julano y tal? No, yo soy el abogado. Ah, mucho gusto, bienvenido, doctor. Preséntese, por favor, igual lo tiene que hacer. O que viene el señor que vendió el repuesto y el objeto es sobre una reclamación sobre eso. Bueno, usted, si está en pantalla, no hay inconveniente en dejarlo. Si está en presencial, por lo general yo permito que ingrese, pero eso es al balón Becerra. Ustedes miran si conviene o no conviene. A veces uno dice, usted me permite un momentico esperar y yo lo llamo en su momento. Pero si yo veo entrada que es una persona que nos puede ser útil, les hago el ingreso, pero en este momento, cuando yo le vaya a dar la palabra, no se la doy o le digo de entrada, bienvenido, usted va a estar, no lo voy a registrar o sí lo voy a registrar y solamente puede intervenir cuando yo le otorgue la palabra, ¿sí? Para uno poder manejar. Así de esa manera vamos direccionando la conciliación. Hay personas que es mejor que no ingresen. A veces llega el esposo, la esposa, los hijos, entonces son muchos. Entonces, bueno, uno mira, ¿qué tal? Es un adulto mayor, necesita que lo acompañe el hijo, bienvenido. Pero si entra el hijo, fuera eso el esposo y los otros hasta el nieto, pues tampoco. Entonces, ahí también hay que tener cuidado en quiénes son las personas que van a ingresar. Bueno, ya identificadas las partes, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es instruir a las partes sobre el procedimiento. Tengo que lograr este objetivo. Hasta ahora ya inicié el proceso de conciliación. Ahora vamos a decirles de qué se trata. Les voy a hacer la presentación de la conciliación. Mire, por favor, esta parte, esto que estamos viendo, la etapa de apertura, todos absolutamente, el conciliador, perdón, que va a estar ahí, ustedes, los estudiantes, ahora cuando ingresemos a los grupos, me la van a hacer. ¿Me entiende? Uno por uno. Yo le digo fulano de tal. ¿Por qué? Porque muchas veces en la pasantía solamente el conciliador inicial les permite esta parte. Siempre esta parte la tienen que hacer. Presentar la conciliación. Lo deben hacer en el proyecto integrador. Entonces, a mí me gusta que ensayen, que se apropien de qué es lo que lo van a decir. Entonces, regla número 1. No me presente la conciliación leyendo qué es la conciliación. No tienen que definírmela. Es con sus palabras. Que no se vea que están aprendiéndose un libreto de memoria. Lo único que ustedes se saben de memoria es el artículo 116, inciso final, pero no se lo van a preguntar acá, no se preocupen, ni yo se lo voy a preguntar. Pero el resto no. Decir con sus palabras, me voy a permitir explicarles en qué consiste esta reunión, en qué consiste la conciliación y cómo la vamos a desarrollar. Y algunas pautas que son necesarias tenerlas en cuenta para poderla desarrollar bien. Entonces uno les va diciendo, bueno, lo voy a presentar. Y entonces decimos, la conciliación es una forma amigable que tiene su respaldo legal, y consiste en esto. Y entonces uno empieza a decir, el consenso es un diálogo, las partes intervienen cada uno en su oportunidad y a partir del diálogo negociamos, nos entendemos. Cuando empecemos a descubrir los intereses, cuando cada uno dé la información que le corresponda, vamos a negociar y llegamos finalmente a un acuerdo.
O sea, así con sus palabras y no tener que decir, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por el cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus controversias con la ayuda de un tercero neutral y calificado llamado conciliador, que soy yo. No, eso no. Diga eso, pero de otra manera, ¿ya? Con sus palabras. Aquí estoy yo. Dígales el papel, dígale, mi presencia aquí obedece a ayudarlos, a apoyarlos, a escucharlos, a darles la palabra, a procurar, a motivarlos para que crean alternativas de solución. Si no es posible, me voy a permitir darles una fórmula de solución. Pero la conciliación es de ustedes, así se les dice en sus propias palabras. Cuando presente la conciliación, hay unas, bueno, la presentan de una manera breve, corta, no es que se extienda, no es que sea una clase, no, debe ser muy breve porque las personas están recibiendo ya mucha información, ¿sí? Ya van a empezar a recibir una información y de pronto ni entienden. Entonces, bien cortica, bien sustanciosa. Lo que sí no pueden dejar por alto son los efectos. Los efectos sí hay que explicarlos. ¿Y cuál es el papel suyo? Porque es que hay ocasiones en que ellos creen que uno es un juez y uno les va a decir cuál es la solución. No, señor. La solución es de ellos, ¿sí? Uno propone la fórmula, pero la solución de ellos. Por eso hay que explicarla. Los efectos son muy importantes. Hay que decirle, mire, esto es tan importante y tan válido y tan legal que si llegamos a un acuerdo, aquí ustedes llegan a un acuerdo, el asunto ya quedó solucionado. Eso jurídicamente se llama efecto de cosa juzgada. Ya quedó solucionado, ya no se requiere ir a otra autoridad, buscar ustedes otra conciliación o un juez, otra autoridad para que les resuelva esta situación que aquí ya la solucionamos. Ese efecto es muy importante porque ustedes se van con el conflicto resuelto. Y la segunda es que si en el acuerdo se van a generar, de ahí se van a derivar obligaciones, perdón, las obligaciones son para cumplirlas, son de obligatorio cumplimiento porque vamos a levantar un acta, un documento que se llama acta de conciliación y en ese documento va a estar escrito, va a estar contenido el acuerdo y el acuerdo es para cumplirlo. Si no lo cumple, ahí sí la persona, la otra parte, inicia, va a la autoridad competente, a un juez, a que lo haga exigible. ¿Por qué razón? Porque el acta presta mérito ejecutivo. Yo acostumbro a decir las palabras cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, pero explicándolas bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando revisemos el acta, todas las actas dicen eso. Esa fórmula dice, todas las actas dicen, acta que hace tránsito a cosa juzgada, acuerdo que hace tránsito a cosa juzgada y acta que presta mérito ejecutivo. Entonces, por eso es conveniente uno explicar. Entonces, efectos. No se les vaya a olvidar los efectos. Otra cuestión importante es hablarle del principio de la confidencialidad, que me parece buenísimo, es súper útil, súper pertinente. ¿Por qué? Porque uno les dice, en la conciliación le cobija el principio de la confidencialidad. Eso lo explicamos cuando estamos presentando la conciliación. De tal manera que todos debemos guardar la reserva sobre lo que estamos escuchando, sobre lo que vamos a hablar, sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que vamos a abordar. Ahora, ¿por qué se hace eso? Le estoy explicando a ustedes, jóvenes, porque eso va a facilitar que las personas hablen, tengan la tranquilidad que lo que van a hablar no se va a poner en contra de ellos en un eventual proceso. Entonces, por eso hablar del principio de la confidencialidad me parece muy útil. Y sobre todo por eso, porque si no hay acuerdo, uno les explica, si no llega a haber acuerdo, levantamos una constancia de no acuerdo donde no se explica las razones por las cuales no se llegó a acuerdo, simplemente no llegó a acuerdo por el principio de confidencialidad, ¿sí? Y así mañana no nos van a reclamar que no lo dijimos. Ahora, hay unas reglas de juego que también hay que señalarlas en la conciliación. Las reglas de juego es, uno les dice, bueno, yo les voy, ¿cómo vamos a empezar? Le voy a dar la palabra primero al solicitante, después a la parte convocada. Cada uno va a intervenir de una manera ordenada, respetuosa y si requieren, digamos, si estamos en virtual, uno dice si requieren intervenir, pues entonces levantan la mano que la encuentran en tal parte, ahí virtual, o simplemente me dicen, me piden la palabra
Además de eso, el uso del celular está restringido por el principio de confidencialidad. No se permite grabar la audiencia, no la vamos a grabar, no la autorizo la grabación, salvo en el momento en que haya acuerdo, porque cuando haya acuerdo, ahí sí la grabamos, solamente la parte del acuerdo, y ustedes en altavoz van a decir si la confirman o no confirman el acuerdo. Si lo confirman, eso reemplaza la firma. Aquí hago un paréntesis. Esta parte es cuando hacemos conciliaciones virtuales y la gran pregunta es, bueno, ¿quién firma el acta? El acta la firma siempre el conciliador. Nosotros los conciliadores la firmamos y la enviamos a registro. Entonces, eso también se les explica a ellos, que hay que enviar que el conciliador va a enviar el acta para que la registren en un sistema especial del Ministerio de Justicia y del Derecho y posteriormente al correo electrónico de cada uno de ellos, de los asistentes, se les va a enviar copia del acta ya registrada. Así se hace, pero una cosa que también les quiero advertir es lo siguiente, es, bueno, ¿cómo recogemos la firma de ellos? En el caso, como les expliqué ahorita que les simulé, es porque así lo hacemos en la Cámara de Comercio. Nosotros grabamos y el conciliador lee en voz alta el acuerdo, las cláusulas del acuerdo, y les pregunta a cada uno por separado, a cada uno, al convocante, ¿aprueba usted el acuerdo? ¿Lo confirma? Y él dice, sí, lo aprueba, aprueba tal. Esa aprobación es la que, esa junto con la lectura del acuerdo, es la que queda grabada en la plataforma y esa es la señal de asentimiento de cada uno, de la confirmación. Decir, manifestar al final que el acta va a estar registrada y que se le va a devolver. Esto que acabo de decirlos también es parte de lo que ustedes van a expresar. Bueno, hasta ahí las actividades, ¿ya? El compromiso es que de ellos el uso respetuoso y ordenado de la palabra y no manejar los celulares a menos. Y aquí también hay otra cosa importante en las reglas de juego, el uso del celular. Les dije que era restringido, pero si por alguna razón, digamos, son varias partes y como están en sitios diferentes en lo virtual, pues si es necesario una asesoría, si es necesario hacer una pregunta, podemos suspender la audiencia y apagamos los micrófonos para que las partes internamente se comuniquen por celular. Eso también lo explica uno, eso es parte de la flexibilidad de la conciliación y eso es parte de las reglas de juego. Bien, ¿cuáles son las habilidades, señor conciliador? La comunicación es básica, usted está hablando, es el protagonista y en ese momento una comunicación sencilla, clara. Debe desarrollar empatía, es decir, usted aquí en este momento se está jugando el que lo acepte. Entonces, que logre desarrollar confianza. La empatía es la confianza y aceptación. Ellos vean que pueden confiar en usted, que usted se ha expresado, se ha dirigido a cada uno de una manera imparcial. Pilas, por favor, cuando estén en lo presencial, porque es que en lo presencial a veces fijamos la mirada en uno de ellos, el que vea, nosotros vemos quién nos presta atención y de pronto nos quedamos mirando y olvidamos a los otros. Eso es gravísimo, no lo vayan a hacer, porque es como si estableciera una comunicación únicamente con una sola persona y los demás ¿dónde están? Entonces hay que tener cuidado en eso. Y finalmente hay que tener la habilidad de controlar emociones. Eso en el evento en que las personas llegan molestas y llegan peleando. A ustedes les puede presentar ese caso, en que lleguen peleando, sobre todo cuando están en la fiscalía o cuando están ahí en el consultorio jurídico, que vayan a hacer. Las personas se salen de sus casillas, llegan bravas, llegan molestas. Uy, no, a veces llegan muy molestas porque creen que es una demanda. Entonces, a usted le toca redoblar el esfuerzo y explicar mejor la conciliación. Eso depende de cómo vea usted que se saludan las personas. Por eso es tan importante mirar cómo se saludan, sobre todo cuando están en físico. Bien, ¿qué esperamos de esta primera etapa? Pues que haya credibilidad y respeto en el mecanismo, en usted, en la conciliación, que las personas conozcan más o menos cuál es el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo la conciliación. Y esto, si ellos saben qué es, cómo se va a llevar, que sepan que cada uno va a tener la oportunidad de comunicarse, de hablar, y que finalmente son ellos, solamente ellos,
que llegan a un acuerdo y que el acuerdo es voluntario. Mire, olvidé decirles eso. Confidencialidad y voluntariedad. Nadie les va a obligar a llegar a un acuerdo. Eso les da una tranquilidad. Yo siempre veo que las personas asienten así con la cabeza, como que afirman y dicen, ay, bueno, siquiera no me van a obligar. ¿Me entiende? Eso. Esa partecita nos genera confianza. Y el compromiso de hacer buen uso de la palabra. ¿Hasta ahí preguntas de esta primera etapa? Para pasar a la segunda. No, profe, creo que ha sido muy clara con lo que ha explicado. Bueno, muchas gracias. Entonces seguimos con identificación. Esta es la segunda. Identificar el conflicto. ¿Por qué la llamamos identificación del conflicto? Porque debemos, a ver, ¿cuál es la misión del conciliador y por qué existe un tercero? Ese tercero llamado conciliador. Porque las personas se enfrascan cada uno en unas posiciones. Cada uno cree tener la razón. Cada uno tiene una mirada de ese conflicto, esa controversia desde su mirada, desde su punto de vista. Y usted, hasta este momento, usted solo conoce una versión. No conoce la otra. Luego debe tener una visión global del conflicto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Identificar y redefinir el conflicto. De pronto yo pensé que esto era por esto, y cuando yo escucho al otro, pues resulta que no era lo que yo había pensado. Entonces, identifico y redefino el conflicto. Y eso me va a redefinir todo lo que he preparado. Además, en la medida que ellos hablan, se expresan, créame que se va generando confianza, ¿ya? Que se están hablando, se están respetando, usted los está sabiendo llevar, les está haciendo las preguntas que considera el objetivo, pues que ellos se comuniquen. Mire, es posible que les llegue alguien, a personas que no se hablan, no se habían hablado y no se saludan, no se saludan. Aquí es donde le toca empezar a decir cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas de la conciliación. Eso lo tiene que hacer en la apertura cuando usted vea que las personas, sobre todo en lo físico, aquí es complicado porque en lo virtual, pues usted está hablando, cuando da la palabra dice buenos días, buenas tardes, pero nada más. Pero en lo presencial sí, es súper importante. Y diseñamos una estrategia de conciliación por si acaso hay que redefinir el conflicto y no era lo que yo pensaba. Ahora, ¿qué actividades vamos a hacer? Primero que no está ahí, se los digo acá, otorgamos la palabra, ¿ya? Entonces, si ustedes habrán notado que yo a veces les hablo a ustedes como estudiantes, pero a veces me ubico como si estuviera en una conciliación y le estoy hablando es a las partes, ¿o yo? Por ejemplo, en este momento voy a ser de conciliadora. Entonces les digo yo, bueno, ¿tienen alguna pregunta por hacer? ¿Queda claro cómo vamos a desarrollar esta reunión? Muy bien, entonces, como les dije anteriormente, voy a otorgar la palabra a ustedes. Voy a empezar por el señor Julano de Tal o la señora Julana de Tal. Señor Julano de Tal, cuénteme cuál es la situación que nos ha llevado a esta reunión. ¿Qué pasó? Así, sencillo. No me vayan a decir, como me dijo un estudiante varias veces, señor Julano de Tal, dígame la versión de los hechos. No, eso suena como muy judicial, ¿sí? Y empieza un interrogante como sí o no, constreñido. No, hay que tener cuidado. Estamos en una conciliación, repito. Entonces, dígale así. Ahora, aquí voy a hacer una observación. Hay colegas, hay colegas, es decir, hay conciliadores que les gusta hacer un resumen de los hechos. Otros leen los hechos. Eso es de cada cual. Personalmente, yo no lo hago. Yo, nada. Escasamente digo, cuando estoy saludando, les digo, les doy la bienvenida. Estamos aquí a solicitud de Julano de Tal, quien ha convocado a Julano de Tal, para solucionar un asunto relacionado pero relacionado es con un contrato de arrendamiento, con un contrato de compraventa, con unos pagos. Así, sencillo, nada más, pero no empiezo a hacerlo. Pero eso lo hace Albaluz Becerra Sarmiento. Yo pienso que ustedes en el proyecto integrador no deben leer los hechos porque no van a tener tiempo, porque deben preguntar cuánto es el tiempo que van a tener para desarrollar la audiencia. Entonces tienen que ser muy concretos y concisos. Pero sí es bueno que sepan que hay conciliadores que les gusta
leer los hechos. En este caso, yo no. Yo prefiero que darle la palabra a la persona y que nos vuelva a decir. Ahora, si el asunto es muy largo y como de todas maneras ya está en una solicitud, pues uno les dice de una manera breve, corta, cuéntenos cuál es el asunto que nos ha llevado a realizar esta conciliación. Y ya, y empieza a decir, díganos lo que pasó. ¿Sabe por qué les estoy diciendo esto? Porque no quiero que hable de las pretensiones todavía, porque las pretensiones va a ser el punto de partida y final de la siguiente etapa, que es la negociación. Entonces yo procuro que no entremos en el debate de las pretensiones, que nos puede generar unos problemas graves. Ahora, es posible que cuando yo dé la palabra, la persona empieza diciendo lo que pide. Bueno, listo, no la vaya a callar, pero usted le hace la pregunta pertinente para inducirlo a los hechos, ¿no? A los hechos. Como usted ya los conoce porque los tiene ahí, lo hace de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando se le da la palabra a las personas, vamos a recoger, analizar la información, vamos a definir el conflicto, diseñamos una estrategia de conciliación si el conflicto es diferente, pero básicamente, antes de eso, este es el momento, ojo, este es el momento de, tenemos la agenda, ¿se acuerdan lo que preparamos en la planeación? Ahí llevo las preguntas. Entonces, es el momento de hacerle las preguntas, esas 5 preguntas que yo llevo ahí puestas. Entonces, ¿cómo voy a preguntar? Entonces, esta parte ya se la dejo a cada cual como se lo acomode mejor. Hay momentos en que es preferible que la persona termine de hablar y al finalizar pregunto. Hay ocasiones en que es conveniente preguntar en la medida que la persona va hablando, ¿sí? Preguntas que yo tengo acá. Discúlpeme, le hago una pregunta, tal cosa, tal cosa. No entiendo esto, ¿podría explicarme tal? ¿Sí? Etcétera. Pues esta primera pregunta generalmente son de información, ¿Qué pregunta voy a hacer para obtener información? No para lograr el acuerdo. Yo, ojo, ahí no es el momento de la pregunta. La pregunta, hay preguntas que son directas, que son las preguntas para obtener información. Por ejemplo, yo espero que la persona intervenga y al final le digo, señora Juliana de tal, dígame, ¿cuántos hijos tiene? ¿O qué personas a cargo tiene? ¿Usted vive con su esposa o su esposo? ¿Vive con sus hijos? Por ejemplo, esas son preguntas directas. ¿Dónde trabaja? ¿De dónde provienen sus ingresos? Si es que necesito. Son preguntas que se requieren para lo que yo estoy pensando como una estrategia de solución del conflicto. No es que vayan a preguntar cuestiones que no vienen al caso, a menos que es que estén peleando y usted necesite decir, oye, ¿ustedes han sentido calor o frío? ¿Cómo les ha parecido las lluvias? Eso es una locura, pero a veces hay que hacerlo cuando están peleando. ¿Por qué? Porque hay unos momentos críticos aquí en esta etapa y es que en la medida que la persona va interviniendo, el otro le está contradiciendo, interrumpe, entonces le toca a usted, por favor no interrumpa, acuérdese el compromiso que adquirió antes, acuérdese las reglas de juego que yo les dije, acuérdense que les dije que sea ordenado, tal cosa. Entonces, hay que tener cuidado también en eso. Entonces, habilidades de comunicación. Aquí todas las habilidades de comunicación, como la pregunta, pero pregunta directa, ¿ya? Por ejemplo, decir cuántas cuotas son las que debe. Decir eso. ¿Cómo era la máquina? ¿Ya? Otra pregunta. O sea, todo lo que sea obtener información. ¿Realizaron ustedes un acta de entrega del edificio? ¿Cuándo la realizaron? ¿Sí ve? Información. Depende del caso. Entonces, una comunicación. Otras estrategias muy interesantes de comunicación, a mí me encanta, es el parafraseo. El parafraseo, bueno, pero eso se lo explica la profesora de comunicación. De pronto, formas de comunicarse, ¿no? El parafraseo, decir con sus palabras, eso nos puede dar a entender, hacer un resumen, por ejemplo, una retroalimentación cuando concluyen, cuando intervienen. Después de que interviene el convocante, pues se le da la palabra a los otros, a los convocados también de una manera ordenada. También se les hace las preguntas al finalizar, o pueden ustedes esperar que intervengan todos y al final ustedes hacen las preguntas. Les dije que es posible
que esas preguntas que usted lleve escritas no las tenga que formular porque ya las resolvieron en la medida que intervinieron. Y por el contrario, van surgiendo nuevas dudas, entonces sobre eso preguntar. Entonces, comunicación, capacidad de aceptación, o sea, que ellos acepten el diálogo, que acepten básicamente la intervención de las personas. La capacidad de comprender, usted comprenda lo que le están diciendo. En este momento tiene que buscar puntos coincidentes, de buscar esa tercera visión que yo siempre hablo del conciliador. Esa tercera visión, esa visión que ellos no tienen, esa otra mirada del conflicto que les va a permitir solucionarlo. Eso lo hace el tercero. Ahora, como yo ingresé con unas percepciones, con unos supuestos, yo supongo esto, me parece que esto debió ser así. Luego, en este momento, usted, cuando digo yo percepción adecuada, es que está confrontando esos supuestos que usted lleva a la sala de conciliación con la realidad. Nunca vaya a pasar a la siguiente etapa. Nunca, óigame bien, nunca con dudas, con supuestos. Yo supongo que esto, no, porque le va mal, porque no puede orientar bien el mecanismo. Y finalmente el resultado es que usted logró identificar el conflicto, ya porque ha escuchado ambas partes, ambas versiones. Entonces, tiene claro cuáles son las causas, qué fue lo que lo originó, cuáles son las consecuencias, qué consecuencias le ha traído a cada uno, esa falta de solución, de acuerdo, cuáles son los intereses. Ojalá pudiéramos nosotros llegar hasta los intereses de las partes. Las percepciones que cada uno tiene del problema en sí, del otro, sus propias percepciones, las necesidades, intereses, necesidades van muy conexos y repito, ojalá pudiéramos saber las necesidades. Por eso es tan importante que las partes asistan directamente, porque solamente ellos y solamente ellos saben cuáles son sus necesidades. Y por eso negocian o no negocian, saben hasta dónde llegan, saben hasta dónde se pueden estirar, saben hasta dónde pueden ceder, hasta dónde pueden condonar, por ejemplo, porque saben cuáles son sus necesidades y cuáles son las barreras que les han impedido finalmente acercarse. Eso es identificar el conflicto. Y ese es el resultado que pretendo que obtengan de esta etapa. Y de esa manera, pues se ha mejorado el estado de ánimo porque ya se desahogaron, ¿no? Hay que tener cuidado con ese desahogo, que no sea tan largo, que no se escalone el conflicto en ese momento. Y hasta aquí nuestra segunda etapa. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Están ahí o se fueron? Todo claro, profe, aquí estamos. Aquí estamos, profe. No hay Claro, problema. doctora. Gracias. Ah, ya creí que se habían ido a comer. Espere tantico. Ya les voy a dar el receso. Ya no me falta sino las dos últimas. Bueno. Pasamos a la tercera etapa, que es la negociación mediada. Para mí es la columna vertebral. Las conciliaciones utilizan una técnica y es la negociación. Esa es una herramienta, digamos, la negociación. Y es toda la columna vertebral. Toda la reunión se va a centrar en esas negociaciones. Y de ahí que repito, usted no pasa la negociación si no ha hecho una buena apertura. Usted no me llega a esta etapa si no ha identificado el conflicto. Eso que esté claro, que sea ordenado. Repito, es posible que la parte, cuando usted le dio la palabra, empiece a hablar de la pretensión. Haga la pregunta que lo lleve, lo canalice a los hechos. Usted le está diciendo, dígame los hechos. Lo hice con otras palabras, pero realmente estamos esperando es que nos vuelvan a ilustrar los hechos del uno y los hechos del otro. Es el esbozo, es la expresión, es la información sobre lo que pasó. ¿Entiende? Pero no lo que quiere. Todavía no. Délos que lo digan, pero repito, llévelos a que nos digan la situación. Entonces puede preguntar, bueno, el día del accidente, señor Juliano de tal, estaba lloviendo, está el pavimento muy liso. El semáforo estaba, ¿sí ve? Lo lleva a los hechos, lo lleva a los hechos. ¿Cuánto hace que está viviendo usted o ocupando esa vivienda? Lo lleva a los hechos. ¿Cuánto está pagando de canon de arrendamiento? Ustedes pagan administración. Eso es llevarlo a los hechos.
Si es de familia, señora, ¿en dónde estudian los hijos? ¿Cuántos años tienen? ¿Ya ve? ¿Cuáles serían, digamos, en qué parte hay cerca de ahí hay un transporte o no hay transporte? ¿O se transportan sus hijos en servicio público o servicio privado? Eso es llevarlos a los hechos, ¿sí? Bien, ya con eso, ya identificado el conflicto, pasamos a la negociación mediada. Su objetivo, pues, negociar. Eso es básicamente, como están negociando, usted coge su agenda, que usted la lleva otra vez, ya ahí planteó las preguntas, aquí vienen unas opciones que usted también lleva, pero básicamente toda su actividad es para que ellos formulen opciones. Ellos mismos lo deben hacer y lo deben hacer sobre las pretensiones, sobre las preguntas que hacen. De formular posibles opciones y definir el acuerdo. Entonces, ¿qué actividades? Ambientación de la negociación. Entonces, ¿cómo ambiento la negociación? Entonces, digo, bueno, ya los he escuchado a ustedes, he entendido que tal cosa, que el asunto es esto y esto. Hago como una pequeña retroalimentación. Yo siempre hago una retroalimentación para pasar a la siguiente etapa. Ya entonces, teniendo claro sobre el asunto que nos está convocando, que tenemos acá, los invito a que tengan el mejor ánimo conciliatorio. Créanme que negociar es una gran herramienta para poder llegar a acuerdos, solucionar los problemas, tiene unos beneficios grandes, ustedes evitan procesos largos ante los jueces, es mucho más costoso, más oneroso. ¿Entiende? Entonces empiezo a hablar de los beneficios de lo que es una conciliación, una negociación, un acuerdo. Para ello los invito a que tengan el mejor ánimo conciliatorio y vamos a negociar. ¿Ya? Entonces empezamos con la ambientación de la negociación. Ahí a veces hacemos plop, porque cuando uno da la palabra, el otro diga, no, yo no tengo ánimo conciliatorio. Y ahí quedó. Entonces le toca a usted decir, bueno, yo quiero que usted lo piense de nuevo, mire los beneficios que tendría, etcétera. O sea, le toca darle con las preguntas y hacer preguntas persuasivas, ayudarle, facilitarle a la negociación. Y desarrollamos la negociación. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Ejecutando las estrategias que yo voy a llevar a la mesa y finalmente procurar varias opciones de solución para buscar cuál es la elección de la opción más conveniente. Bueno, aquí en este caso, yo, ¿cómo hago? Yo por lo menos empiezo. Hay dos maneras de hacerlo. Después de haber hecho una retroalimentación y motivarlos para que negocien, les diría, bueno, señor, yo puedo dirigirme, perdón, al convocante y decirle, señora Juliana de tal, después de habernos escuchado, cuéntenos qué es lo que usted pide, qué es lo que quiere. Después de habernos escuchado, se mantienen las que te atraen, ok. Usted le puede decir eso, invitarlo a que después de haber escuchado a la otra parte, habernos escuchado, pues cuál es lo que pretende. Aquí en este caso, de pronto la persona cambia, disminuye, facilita. Ya quería pedir 100 y ya va en 80, entonces eso es muy bueno. Otros dicen, no, me mantengo en lo que dije, ahí está escrito, yo quiero que Julián, etc. Y frente a eso, entonces le da la palabra a la otra parte para que diga, frente a esas pretensiones que usted ya conoce porque están en la solicitud y porque el señor les acaba de decir, ¿qué nos trae a esta mesa? ¿Cuál es su propuesta de negociar? Y así empezamos a trabajar. Hay unos colegas que les gusta empezar por el convocado. Decir, bueno, usted conoce las pretensiones, díganos cuál es su propuesta para empezar a trabajar. Yo procuro siempre empezar por el convocante, decirles, ¿hay alguna variedad, unas propuestas suyas, una pretensión suya que nos facilite la negociación? ¿Qué nos dice después de haber escuchado la otra parte? ¿Sí? A ver si de pronto hay como un estiramiento, de pronto como que facilitó. Tengo buenas sorpresas, hay unos que se bajan bastante, que ceden un poquito, flexibilizan las pretensiones. ¿Listo? Entonces hablamos de peticiones, de qué es lo que quiere, a qué aspira, etc. Y empezamos toda la negociación, ¿no? Todo alrededor ahí sí de esas propuestas, de opciones. Y aquí viene muy útil las preguntas circulares, preguntas persuasivas. Entonces, por ejemplo,
señor fulano de tal, ¿podría usted considerar la posibilidad de ampliar el plazo para el pago de esto? ¿Sí ve? Esa es una pregunta que es persuasiva y que ayuda a que la persona empiece a generar opciones de solución. Eso lo prefiero a que diga, señor fulano de tal, amplíele el plazo, dele más plazos. No me gusta. Así yo no lo hago, pero eso lo digo yo desde el punto de vista muy personal. Yo prefiero hacerlo a manera de pregunta. Hacerle esa pregunta para que sea el mismo, porque las personas se sienten mejor, sienten que a partir de ellos es que están haciendo, están construyendo los acuerdos, ¿sí? Las posibilidades, las alternativas. Entonces, siempre a manera de pregunta. A mí me gusta así. Pero igual ustedes miran, también depende del caso, ¿no? Depende del caso. Ahora, hay algo también que hay que considerar, es que de pronto no se ponen de acuerdo, están lejísimos, como que no, como de entrada el otro dice, mire, la verdad es que yo no tengo ningún interés, pero bueno, como por llegar a algo le propongo tanto, que bien lejos. Ahí es cuando usted empieza, señor conciliador. ¿Qué le va a decir para que se baje un poquito? Empezar a motivarlo. Y aquí es cuando podemos utilizar lo que más adelante les voy a explicar, que son las reuniones individuales, ¿sí? Reuniones privadas, individuales, para poder convencer, para poder escuchar. Y si no, pues entonces de entrada decir, no, mire los beneficios, tal cosa. Piense usted esta posibilidad, porque no mira el que usted haga algo. O sea, si no tiene el dinero, como está diciendo, para hacer el pago, pero nos ha expresado que, y parte de aquí del asunto, pues es unas construcciones. Entonces, ¿qué le parece si usted coloca su mano de obra o dirige esto? O lo puede pagar haciendo esto, ¿sí? Entonces, le toca a usted, señor conciliador, pues empezar a mirar las diferentes opciones. Finalmente, ¿cuáles son las habilidades? Señor conciliador, usted dirige, conduce el proceso de negociación, usted hace todas, trata de entregarle a las partes las estrategias de negociación para que ellas las ejecuten, debe ser persuasivo, un orientador en todas la negociación, mejor dicho, creativo, fíjese todas las habilidades y todos los roles que desarrollamos los conciliadores. Y el resultado, pues lograr la negociación. Ese es el resultado, lograr la negociación, generar opciones, buscar la mejor opción, decidir por la mejor. Si son varias, ojalá haya varias, porque eso fortalece la negociación y lograr el acuerdo. Pero ese es el resultado ideal. Pero hay ocasiones en que no hay acuerdo. Entonces, si no hay acuerdo, pues no puede insistir, no sean tan insistentes, uno insiste hasta cierta parte, que no se sienten ellos presionados, por favor, ¿oyó? Entonces, si ya con acuerdo o sin acuerdo, viene el cierre. Este cierre está como si hay acuerdo, ¿no? Entonces, si hay el cierre, ¿qué es? Pues elaboramos el documento, si hay acuerdo el acta, si no, una constancia de no acuerdo que no tiene mayor explicación. Si hay, no se explica porque las razones por las cuales no acuerdo. Entonces, ratificamos, formalizamos los términos del acuerdo. Siempre hay que hacer un resumen, hay que decir, bueno, han dicho esto, leerlo antes de someterlo a aprobación. Cuando estamos en presencial, pues antes de que yo me siente a redactar el acuerdo, hacer los puntos, hay lugares, ¿qué? Operaciones que hay que hacer, plantear, hacer como un resumen de todo lo que fue el acuerdo en general para redactarlo ya finalmente. Lo sometemos a que ellos lo aclaren, lo ratifiquen, lo corrijan. Finalmente firmamos el acta y ahí termina el proceso conciliatorio y los agradecimientos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, yo personalmente, si es virtual, a mí me gusta compartir pantalla y yo ya llevo más o menos ya
me tomé unos minutos para redactar el acuerdo. Les digo, mire, o lo estoy redactando, pues eso depende de la agilidad que tengan. Yo prefiero irlo redactando con ellos. Ya termina, ya está, ya tengo apuntado los términos. Los términos los tengo bien anotados, entonces empiezo la redacción y ellos lo van aclarando, tal. Cuando ya termina, entonces si es virtual, en el evento, en este caso, empiezo a grabar, leo en voz alta y hago las preguntas de aprobación. Si me llega a fallar el internet, por ejemplo, a nosotros o la persona no está, tocó por celular, no ve bien, no aclara bien, o se dañó, por ejemplo, el audio, entonces, ¿qué hago? Cojo el acuerdo, lo llevo al correo electrónico y lo envío al correo electrónico y espero en audiencia que ellos lean, lo leen, se tomen el tiempo de leerlo y me lo respondan en el correo electrónico que está registrado, el que queda registrado, donde nosotros hicimos la citación, donde le mandamos el link y el que ellos han ratificado y que queda consignado en el acta. Entonces, ellos me dicen, aprobado. Simplemente dice, necesito que me ratifiquen el acuerdo. Me digan, aprobado, lo ratifico y listo. Y con eso ya doy por concluido la conciliación, explicándoles, aquí tengo que explicarles que el acta va a estar firmada por la conciliadora, que lo envío al respectivo registro en el sistema del Ministerio de Justicia y que al correo de los asistentes se les va a enviar el acta registrada. Tenemos 3 días para hacer eso. Eso se le debe explicar y ustedes lo deben también explicar. Aquí, en este momento, cuando ya estamos finalizando. Recordarles de pronto la importancia del cumplimiento del acuerdo. Recuerden los efectos del mismo. El asunto ya quedó concluido. Los felicito por el esfuerzo que hicieron. Les digo yo, los felicito por el esfuerzo que hicieron. Cada uno puso de su parte para procurar el acuerdo y finalmente llegar a esta feliz conclusión que sea de gana-gana para ambos. Y hasta luego. Y así como me despedí, así como saludé, me despido, doy los agradecimientos por haber concurrido, por la puntualidad, etc. Y termino. Si por el contrario no hubo acuerdo, entonces yo le digo, bueno, se concluye la conciliación sin acuerdo, procedo a levantar un acta, una constancia de no acuerdo, en el cual pues van a estar consignadas las partes, los hechos de la solicitud con las pretensiones y la manifestación de que no hubo acuerdo, imposibilidad de acuerdo, sin explicar por qué, cuáles fueron las razones. Y ya, igual se registra, igual se le envía al correo electrónico de cada uno de ellos una vez registrado la constancia del no acuerdo. Y ya, y ahí termino. Yo les digo que aprovechen que hubo acercamiento, que si bien no se llegó a un acuerdo, pues se dialogó, hubo aclaraciones, por algunas circunstancias muy especiales, pues no las hay, que respeto, entiendo, y los invito, yo les digo, los invito a que por el camino, pues, se vuelvan a encontrar, cada uno tiene ahí sus correos electrónicos, y de verdad que ojalá solucionen el problema a través de acuerdos, ya por una transacción o un arreglo directo. Así les voy diciendo y así termino el cierre cuando no haya acuerdo. Finalmente aquí hay las habilidades, debe tener capacidad de síntesis para poder entender, redactar muy bien el acta, hacer un chequeo que no se me queden por pretensiones, que se me quedó una y al final me acuerdo y ya con eso que me acuerdo ya las partes no quieran nada y se me daña. Entonces por eso es mejor hacer el chequeo y el resultado un acta de conciliación firmada, que las partes al menos yo tenga, si no hubo acuerdo, pues al menos sepa que las personas ya saben qué es la conciliación y la posibilidad de solucionar los problemas a través de este método. Finalmente, lo que más me parece es restablecer relaciones vinculantes, se vuelven a hablar, no terminamos el contrato, por el contrario, considero que fue justo, algunos incumplimientos que tuvieron su fuerza mayor y continuamos. Entonces, eso es restablecer relaciones vinculantes y me parece que es muy útil ese resultado. Bueno, finalmente están estas reuniones privadas e individuales tienen 2 condiciones. Sin eso no se pueden hacer, que es la neutralidad y la confidencialidad.
Es decir, usted se debe reunir con ambos por separado. No es que haga una reunión con la parte convocante y a la parte convocada no lo debe hacer y si no, no la haga. Y confidencial es porque usted no puede, usted tiene que guardar la debida reserva de lo que escuchó, de lo que habló, de lo que dialogó, salvo que se lo autorice, salvo que usted considere que, mire, este punto es muy importante, permíteme que yo lo diga en la reunión. O, por ejemplo, si fue en la negociación para crear fórmulas de solución, dígale, mire, esta fórmula es muy buena, estúdiela y que le digan, bueno, sí es, bueno, pues permíteme decirle. Así, solamente de esa manera. ¿Cuál es la finalidad? Se puede utilizar en cualquier momento del desarrollo de la audiencia para adquirir información, para descubrir intereses, ampliar opciones de solución, para redefinir el conflicto en la segunda etapa y facilitar la negociación. O sea, en cualquier momento que usted considere lo puede hacer. Lo que no es conveniente, yo en la práctica veo que no es conveniente, es que usted a todas horas esté reuniendo en privado para todo. En cada etapa de una reunión privada, no. Trate de solucionar los problemas en la misma. Es solo para casos excepcionales. Y ya, finalmente, ¿hay alguna pregunta? No, señora, profe. No, señora, profe. Bueno, ingeniera está. Vamos a hacer un receso. Ingeniera Sandra. Faltan, aquí en este reloj son las 7. Hola, doctora Albaluz. Sí, ya estamos. Ya, vamos a hacer el receso. Son las 7:39. Entonces me gustaría que en este receso, además pues de tomarse algo,